fue creado con el fin de salvarme de la oscuridad del mundo. Tan solo yo quiero, Señor, ser indiferente y comprender que todo lo que has hecho es para acercarme más a ti, deseando solamente y eligiendo lo que más nos conducirá al fin que somos creados. Que no quiera salud más que la enfermedad, que no quiera el honor más que la indignidad, que no quiera riqueza ni ostentar más que la pobreza y la humildad, que no quiera una vida en cantidad, pues para dártela solo a ti, solo a ti, solo a ti, solo a ti. Que no quiera salud más que la enfermedad, que no quiera el honor más que la indignidad, que no quiera riqueza ni ostentar más que la pobreza y la humildad, que no quiera una vida en cantidad, pues para dártela solo a ti, solo a ti, solo a ti, solo a ti. De la carta a los Efesios. Por esta razón, yo, Pablo, estoy preso por causa de Cristo Jesús para bien de ustedes, los que no son judíos. Pues ya sin duda sabrán que Dios me ha encargado de anunciar a ustedes lo que Él, en su bondad, ha dispuesto. Por esta razón, me pongo de rodillas delante del Padre, de quien recibe su nombre toda familia, tanto en el cielo como en la tierra. Pido al Padre que de su gloriosa riqueza les dé a ustedes interiormente poder y fuerza por medio del Espíritu de Dios, que Cristo viva en sus corazones por la fe, y que el amor sea la raíz y el fundamento de sus vidas, y que así puedan comprender con todo el pueblo santo cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Pido pues que conozcan ese amor, que es mucho más grande que todo cuanto podemos conocer, para que lleguen a colmarse de la plenitud total de Dios. Y ahora, gloria sea a Dios, que puede hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos, gracias a su poder que actúa en nosotros. Gloria a Dios en la Iglesia y en Cristo Jesús por todos los siglos, para siempre. Amén. Ya terminada nuestra oración, nos vemos en la tarde.
Bueno, buenas noches. Me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes. Hay que tomar en cuenta que esto es una charla, no son puntos de ejercicios. Si fuera puntos de ejercicios haría otra cosa, pero eso es sobre todo para poder aclarar los puntos elementales, los puntos más importantes del principio y fundamento. Entonces vamos a meternos al texto, vamos a meternos al significado, vamos a ubicarlo también un poco en la historia, porque no es lo mismo el lenguaje del siglo XX, siglo XXI, que el lenguaje del siglo XVI. Entonces hay mucha diferencia entre los lenguajes, por eso tenemos que ubicar siempre los textos en su contexto. Entonces vamos al texto. Más o menos viene como, yo lo dejo en el texto autógrafo, me gusta más el texto original porque hace un puente entre lo anterior y lo actual. Siempre nos ayuda a ubicar de repente algunas expresiones en su tiempo para que las podamos entender mejor. El hombre es criado, podríamos entender como creado, para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su ánimo. Ya veremos qué significa todo esto como inicia el principio y fundamento. Y las otras cosas sobre la haz de la tierra son criadas para el hombre y para que le ayuden en la prosecución del fin para que es criado. Para las feministas, obviamente que estamos hablando del hombre, estamos hablando del ser humano, no del varón, que ya ahorita son muy sensibles al lenguaje. De donde se sigue que el hombre tanto ha usado de ellas, cuanto le ayudan para su fin, y tanto debe quitarse de ellas, cuanto para ello le impiden. Por lo cual es menester hacernos indiferentes a todas las cosas creadas. Esta palabra indiferencia también la vamos a analizar muy de cerca. En todo lo que es concedido a la libertad de nuestro libre albedrío y no le está prohibido, en tal manera que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta, y por consiguiente en todo lo demás solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce para el fin que somos criados. En el principio y fundamento podríamos leer la síntesis de los ejercicios. Si ustedes se dan cuenta, ya lo tendrán ustedes en sus propios ejercicios, el principio y fundamento es la oración preparatoria de cada una de nuestras oraciones. Tenemos que empezar cada oración después del principio y fundamento. Cada pequeño espacio de oración que tengamos se inicia con la oración preparatoria, ya sea con la oración ignaciana o ya sea con la manera como ustedes van apropiándose del principio y fundamento y generan su propio principio y fundamento. Se puede decir que este es el principio ignaciano, principio y fundamento ignaciano. Ustedes también tendrían que crear su propio principio y fundamento, el cual no se hace. El principio y fundamento se descubre. El principio y fundamento se nos revela. O sea, en parte de esta pasividad que hay en la oración, el principio y fundamento nos es dado por Dios. No me lo invento, no son buenos propósitos, no es lo que yo quiero hacer por mi propia voluntad en la vida, sino es lo que Dios ha escrito en mi vida, que me lo ha venido diciendo durante mucho tiempo, pero yo todavía no alcanzo a ponerle nombre y apellido, no le alcanzo a poner un rostro, no le alcanzo a poner una figura, una imagen. Incluso el principio y fundamento a veces se viene en imágenes, se puede reforzar con un sueño. Entonces es algo que nos es dado y que tenemos que descubrir. No son los buenos propósitos de la vida. Estructura y contenido. Es un texto netamente antropológico.
se puede dirigir a todo hombre o mujer en búsqueda de un sentido de vida. Por eso, la nota 5 de los ejercicios: es importante que el ejercitante llegue con ánimo y liberalidad. Con ánimo quiere decir con muchas ganas de hacer los ejercicios. Tiene que llegar con todos sus deseos, tiene que llegar con toda su pasión. Y liberalidad es la libertad, que no sean impuestos, que no sea otra persona que me haya impuesto los ejercicios porque estoy discerniendo si voy a salir o no de la congregación, entonces te voy a mandar a hacer unos ejercicios. Si se hace de manera no libre, no funcionan los ejercicios. Tenemos que hacerlo con un acto de libertad muy grande de nuestra parte y con muchos deseos de hacerlos. Ahora, como ustedes van a llevar ejercicios en la vida ordinaria, tienen que tener muchos deseos durante un tiempo prolongado, lo cual no es sencillo de mantener. No es fácil mantener una motivación durante varios meses. Hay gente que ha hecho ejercicios de la vida ordinaria por 2 años. Imagínense mantenerse en esa tesitura de motivación 2 años. No es nada difícil, no es nada fácil, porque uno tiene altibajos, tiene crisis, sobre todo en la vida espiritual. Cuando se hacen de una semana, o de 10 días, o de mes, bueno, es otra cosa porque son intensivos. Pero como se hace en la vida ordinaria, requerimos mantener una buena motivación. Entonces, en ese sentido, por eso, tiene que haber una pregunta fundamental cuando hacemos los ejercicios. ¿Tenemos claro nuestro sentido de vida o no tenemos claro nuestro sentido de vida? ¿O está bosquejado más o menos en nuestro horizonte? Porque a veces no tenemos muy claro qué queremos en la vida. Hay muchas estimulaciones que nos vienen de fuera y que parece que nos mantienen vivos, pero a la hora no sabemos realmente hacia dónde vamos. Sin embargo, para Ignacio, la plenitud humana no puede ser alcanzada al margen de Dios. De algún modo pide creencia en Él o abrirse a la posibilidad de descubrir la realidad trascendente. Ahí tenemos que regresar al siglo XVI. Estamos apenas saliendo, estamos de la Edad Media, estamos entrando al Renacimiento, se está recuperando la dimensión humana, se está recuperando al ser humano como parte muy importante de la creación. Se sale de una mentalidad eminentemente teocéntrica y se va a pasar a una mentalidad antropocéntrica. De ser Dios el centro del universo, ahora el hombre va a ser el centro del universo. Eso es lo que estamos viendo incluso actualmente en la modernidad. Estamos tan al centro del universo que hemos puesto de lado a Dios. Pero si estamos viviendo esa transición de la Edad Media a la Edad Moderna, a la época moderna, a través del Renacimiento, Dios es parte fundamental y constitutiva de la vida humana. Entonces, Ignacio, además, desde su experiencia espiritual, no puede concebir que haya una vida humana sin Dios. Y por eso se atreve a decir: el hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su ánimo. ¿Sí? No puede haber una vida realizada sin Dios. Me pregunto si esta es también nuestra convicción. Me pregunto si también es esta nuestra experiencia. O sea, que realmente nosotros no podemos vivir una vida plena si Dios no se hace presente. Entonces, para Ignacio, la dimensión trascendente no es solamente una parte de la vida. Para Ignacio es la parte más importante de la vida. Todavía diremos más a propósito de esta parte trascendente. Por eso el hombre es un ser iluminado. El hombre es un ser que puede reflejar la luz de Dios. El ser humano puede ser realmente un reflejo de una divinidad.
así como la iglesia se concibió como el misterio de la luna en los primeros siglos de nuestra era cristiana, porque no daba la luz ella misma, sino solamente la reflejaba. Así nosotros también tenemos esta invitación a reflejar la luz divina. En este contexto, el ejercitante se topa con la experiencia espiritual de la radical creatividad y dependencia del Creador. El principio y fundamento fue elaborado tiempo después por San Ignacio en el texto de los ejercicios. Ustedes saben que un texto no se compone de inicio a fin. Un texto se va componiendo por partes. Tardó mucho San Ignacio en poderle dar orden a su experiencia. Entonces, el principio y fundamento se elaboró después de una larga reflexión sobre cómo podía él sintetizar su experiencia fundamental. Y su experiencia fundamental como místico, como ser humano, fue: yo dependo absolutamente de Dios. Yo soy una criatura. Ignacio vivió muchas crisis. Ignacio vivió la oscuridad, como muchos místicos. Ignacio vivió la soledad. Ignacio también sintió la desolación, como nosotros la sentimos. Sin embargo, la mayor parte del tiempo se sintió acompañado por Dios, de manera a veces incomprensible, pero siempre se sintió acompañado por Dios. Y esa experiencia le dio a saber que es no solamente criatura, sino una criatura que depende en sus más fuertes fundamentos de Dios. Yo me pregunto si nosotros vivimos así. O sea, ¿qué tanto espacio ocupa Dios en nuestra vida? O simplemente ocupa el espacio de la mañana, 5 minutos de oración, y después ya me olvido de todo, como si Dios no existiera. ¿O qué lugar ocupa el Señor en nuestra vida? ¿Realmente estamos buscando sinceramente la voluntad de Dios? O sea, ¿de veras que la voluntad de Dios se encarga en nuestra vida o no? La apertura del ser humano a la trascendencia de Dios constituye el fondo de su ser. El sentido último de su existencia está grabado en él. Y por eso la vida del creyente es una vida de escucha, es una vida de mucho silencio, es una vida de estar abiertos con las manos extendidas diciendo: Señor, dame tu gracia. Por eso, si ustedes se dan cuenta, al final de los ejercicios, dame tu amor y tu gracia, que esta me basta. Entonces, Ignacio se estaba dando cuenta de la radical dependencia del hombre hacia Dios y de la necesidad de la gracia que esté constantemente ahí para inspirarme en todas mis acciones. Por eso la oración no es solamente ese espacio de la mañana en donde yo hago un momento formal para encontrarme con Dios, sino la oración es continua. Se supone que esta actitud de vigilancia, esta actitud de escucha, se tendría que mantener durante todo el día. Por eso Ignacio aspiraba a que encontráramos a Dios en todas las cosas, absolutamente en todas las cosas. Pero esto implica una radical escucha de lo que está pasando en nuestra vida. Entonces el hombre es pura creatividad dependiente de Dios y está llamado constitutivamente por vocación a una adoración gratuita. Ahora, este término adoración ya en el siglo XXI se nos atora un poquito, ¿sí? Es como de repente traer a la memoria algunos movimientos actuales cristianos
que se la viven en la alabanza. Y sospechamos de los movimientos que se la viven en la alabanza porque algunas veces de la realidad como si bastara un canto de alabanza, como si bastara una oración de alabaré, alabaré, alabaré. Entonces no es ese sentido de la adoración. Vamos a ver en un momentito más qué significa la adoración, pero hay que recrear el término porque está demasiado desprestigiado. Pero ciertamente es esta actitud de voltear hacia arriba, hacia el Señor, en una radical dependencia, en una radical conciencia de la criatura. ¿Qué significa esta adoración? ¿Qué significa alabar? ¿Qué significa hacer reverencia? ¿Qué significa servir? Yo creo que los católicos estamos llegando, o hemos llegado ya a un nivel de estudio y de inmersión en las Sagradas Escrituras como los protestantes. Los protestantes se metieron antes que nosotros al estudio de las Escrituras. Nosotros hemos tomado conciencia un poco tarde de la necesidad de profundizar en las Escrituras de manera exegética, de manera profunda, de manera teológica. Y entonces las Escrituras nos ayudan a entender qué significan estos tres verbos. Acuérdense que también Ignacio está empapado de la Escritura y todas las contemplaciones Ignacio remite a la Escritura. Las Escrituras se convierten en la referencia fundamental de Ignacio. ¿Sí? Ni siquiera hace la interpretación, simplemente pone al ejercitante frente al texto y deja que el Espíritu Santo inspire al ejercitante en ese texto. O sea, él cree en la fuerza de la palabra, él cree en la fuerza transformadora de la palabra de Dios. Vamos viendo qué significa. En el contexto bíblico, el servicio de Dios es la causa del reino. Acuérdense, nosotros como cristianos, el acceso que tenemos a Dios es a través de Jesucristo. Porque luego nos preguntamos ¿dónde está Dios? Y a veces no tenemos una respuesta. Pero si nos preguntamos ¿cuál es el Dios que nos presenta Jesús? Porque Jesús presenta imágenes de un Dios muy claras, entonces es más fácil para nosotros acercarnos al Padre de Jesús. Y entonces en el contexto de Jesús, el servicio de Dios es la causa del reino. Entonces el reino como la gran causa de Dios, de Jesús, como aquello por lo cual Jesús dio la vida y que también siempre lo presentó con comparaciones. El reino de Dios se parece a, el reino de Dios es como, nunca lo definió, siempre tuvo aproximaciones como si quisiera respetar el mismo misterio de su Padre. Entonces se aproxima, pero ninguna parábola es suficiente para dar razón de cuál es el Padre. Por eso tenemos que valernos de muchas imágenes para hablar del Padre y para hablar del reino. La alabanza a Dios es la plena vida del hombre. Como dice San Ireneo, la gloria de Dios es el hombre vivo. Y esto lo podemos justificar desde muchos textos, donde, por ejemplo, en el Éxodo, cuando Dios escucha el llamado, cuando Moisés escucha el llamado de Dios, yo he visto la opresión de este pueblo, he visto cómo es maltratado en Egipto, por eso he decidido liberarlo. Entonces, el máximo interés de Dios es el hombre vivo. El máximo interés de Dios es la comunidad viviente. El máximo interés de Dios es el pueblo liberado de la opresión. Esta experiencia de Israel es fundamental para poder entender cómo es Dios en su relación con los hombres.
Dios está interesado en la felicidad de los hombres. La gloria de Dios es el hombre vivo. La gloria de Dios es el hombre pleno. La gloria de Dios es el hombre feliz. Por eso el mensaje de Jesús no es el decálogo que ya se había dado en el monte Sinaí, sino el mensaje de Jesús son bienaventuranzas, bienaventurados, felices, dichosos. Jesús viene a traer un proyecto de felicidad. Dios se interesa especialmente por el ser humano. Y de hecho, si ustedes ven el relato de la creación, deja al hombre como el gerente, como el administrador. Ahora se ha recuperado la imagen del cuidador, el cuidador de la creación. Y la reverencia máxima a Dios es nuestro respeto por lo inacible de su modo de actuar y de ser. Por ejemplo, su preferencia para los pequeños. O sea, ciertamente Jesús nos revela muchos rasgos de Dios, nos revela los elementos trascendentales. Pero Jesús no nos puede revelar la manera como se nos va revelando Dios todos los días. ¿Cómo descubrimos que Dios se hace presente en nuestras vidas? Tenemos que ser muy pacientes para leer sus signos, porque se combina nuestra vida, se combina la vida de la iglesia y se combina lo que sucede en la sociedad. Y ahora se hace mucho más complejo porque no solamente es la sociedad colombiana, sino que es la sociedad mundial. ¿Qué nos pide el Señor cuando escuchamos tantas cosas en el mundo? Como decían ahora actualmente, y eso es cierto, ahora es mucho más difícil comprender qué está pasando en la realidad porque estamos en un panorama internacional. Entonces la realidad es extremadamente compleja y nos sentimos muy pequeñitos como para decir, y frente a esta realidad, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces aquí estamos viendo al Dios que al mismo tiempo es revelado, también es un Dios inacible. A veces nos cuesta trabajo entender, como dice aquí, por qué Dios tiene preferencia por los pequeños. Lo podríamos explicar diciendo, obviamente, que sucede como en nuestras familias. Si una pareja tiene 3 hijos y uno de los hijos es discapacitado, obviamente que el hijo va a requerir más atención que los otros 2. Y a lo mejor los otros 2 pensarán que los padres prefieren al hijo discapacitado. Y en ese sentido, a lo mejor no es tanto que lo prefieran, sino que simplemente tienen mayor necesidad. Es muy difícil medir quién tiene más necesidad. Es muy difícil medir, por ejemplo, por qué a algunos les concede milagros y a otros no. ¿Por qué algunos de nuestros enfermos se curan y otros no se curan? Es muy difícil saberlo. Es parte del misterio de Dios que no comprendemos. ¿Por qué a algunas personas les va aparentemente mejor que a otras? No lo sabemos. ¿Tendrán más gracia de Dios? ¿Tienen más suerte? ¿Tienen más recursos? No sabemos. O sea, hay algo del misterio inacible de Dios que no podemos captar y hay que respetar ese misterio. Entonces, por eso es una reverencia. La reverencia es frente a un misterio que muchas veces no podemos entender. La salvación del alma, que aparece ahí en el principio y fundamento, en traducción actual es la plena realización de la persona. Entonces, eso lo ha habido, no voy a referirme a todos los documentos eclesiales que hablan sobre la importancia de la plenitud de la persona en todas sus dimensiones. La salvación del hombre es integral, es una liberación de todos los aspectos de la vida, el corporal, el físico, el psicológico, el social, el espiritual, etc.
O sea, todas las dimensiones del hombre tienen que ser realizadas para la plena realización de la persona. De modo que la adoración a Dios tiene una traducción antropológica, porque la gloria de Dios se manifiesta un tiempo como alegría del hombre y realización de su libertad. El mayor regalo que Dios le dio al hombre, además de la vida, es su libertad. Y en esa libertad nos distinguimos de los otros seres materiales, biológicos, de los animales, porque tenemos capacidad de ir más allá de lo que nuestra programación material o biológica nos ha dado. Es el gran riesgo de la libertad. Y por eso Erich Fromm, en su libro El miedo a la libertad, manifiesta todas las dificultades que tenemos a la hora de ejercer nuestra libertad. A veces tenemos un gran miedo de ejercerlo. Una propuesta sugerente de principio y fundamento. González Claus hace esta propuesta de cómo se podría leer este principio y fundamento, con otras palabras más modernas. El hombre puede ser libre. De hecho, Ignacio apuesta a que el hombre puede ser libre. Puede serlo porque tiene un norte. Y solo un norte puede unificar la pluralidad constitutiva del ser humano, impidiendo que una de las dimensiones esclavice a las otras. Ustedes, si tienen un proyecto de vida muy claro, si saben a lo que le tiran, si saben lo que quieren, es mucho más fácil cuando uno tiene este centro que unifica, decir sí a unas cosas y no a otras. No andar como la veleta, sino que tenemos una decisión muy importante para decir sí a unas cosas y no a otras. Y eso se viene desde el proyecto de pareja, por ejemplo. En el proyecto de pareja es importante que la pareja sepa a qué le está tirando, qué tipo de estilo de vida quiere, cuántos hijos quiere tener, qué valores les va a pasar, cómo los va a educar. Son grandes discusiones que a veces se tienen en la pareja, porque eso de la educación es sumamente complejo. Cómo se va a manejar el dinero, para qué se va a emplear, es otra fuente de discusión y de discernimiento en una pareja. ¿Sí? Entonces, todas esas cosas se tienen que aclarar para la toma de decisiones no solamente individuales, sino para la toma de decisiones colectivas. A esta imagen, fíjense que puede ser de una persona que tiene un trayecto muy claro o de una persona que aparentemente está parada y no sabe si ir para allá o ir para acá. Por eso aparece la sombra, es una imagen ambigua, pero se supone que va hacia un camino. Tener un norte es tener una dirección muy importante. Ahora, aquí lo importante es ¿cuál va a ser ese norte? Hay que ver cómo nos ponemos, qué nos ponemos como objetivo, qué nos ponemos como norte, como proyecto de vida. Vamos a hacer una explicación de esta propuesta sugerente. San Ignacio nunca cayó sin más en la maldad de los hombres. Yo creo que Ignacio tenía una intuición que también encontramos en Jesús. Jesús conoce a la gente. Jesús conoce de lo que son capaces en positivo sus discípulos. Tiene la intuición de cuánto pueden dar.
les encarga su futuro, les encarga la continuación del reino. Gracias a esos 12 somos miles de millones de cristianos, somos miles de millones de católicos, gracias a 12. Fíjense el peso de la responsabilidad que deja Jesús a esos 12. Esos 12 se van a encargar de continuar su obra. Jesús sabe que pueden hacerlo. Uno lo traicionó, ciertamente. Uno lo negó, se recompuso, gracias a Dios. Pero fíjense cómo luego se nombra al número 12, o sea, Matías, para que completen la significación de las 12 tribus que van a ser el nuevo Israel que se va a constituir a partir de esos 12. Y también Jesús conoce la maldad del corazón. También Jesús sabe que los hombres podemos hacer mucho mal. Por eso Ignacio no creyó sin más en la maldad de los hombres. Dice, sabía bien, más bien que la inmensa mayoría de nuestras reacciones malas están provocadas por falsas esclavitudes. O sea, de fondo ve que tenemos buenas intenciones, pero que tenemos inconsistencias, que tenemos engaños. Por eso Ignacio en la desolación se pregunta, ¿dónde está el engaño? Ve más allá del pecado que se comete y hay que preguntarse, ¿dónde está el engaño que hay detrás de mis malas acciones? Entonces hay miedos injustificados, angustias desproporcionadas. Estas angustias desproporcionadas vienen generalmente por heridas psicológicas que tenemos, reaccionando de manera desproporcionada a un estímulo que nos viene del exterior. Necesidades inmaduras de seguridad, anticipaciones ansiosas, enquistamientos en modos relativos y vértigo de salir de ellos. Hay veces en que estamos en una esclavitud. Sabemos que necesitamos salir, pero no queremos. Hay gente que ve muy claramente que está en la infidelidad, pero está muy a gusto en la relación. Ahí está, y no se puede ir. Y tiene dos frentes. Tiene a su mujer y tiene al amante. Y ahí está. Y a veces ahí está por años. Por años. ¿Cómo vivir esta ruptura del corazón? Es un corazón dividido que se tiene ahí. Por eso les digo vértigo a la hora de querer salir de ellos. Pues bien, la indiferencia del principio y fundamento no es más que la libertad de esas falsas esclavitudes. ¿Cómo nos liberamos de esas adhesiones? ¿Cómo nos liberamos de esos apegos? Porque a veces se habla del pecado y de la gracia, pero el ámbito de los apegos en la vida espiritual se habla poco. Y hay muchos de apegos, muchísimos de apegos. Pero para ello requiere un norte, un centro unificador de todas sus obras y de toda su existencia. Y ya aparece la radical dependencia de Dios como la salida a su búsqueda y la necesidad de unificación. ¿Hay alguien más de quien yo he tenido la experiencia, que se llama Dios, que me pide virar de camino, que me pide revisar la vida? No es solamente frente a mí mismo, sino es frente a Dios, que da sentido
a toda mi existencia, a toda mi existencia. Entonces, pues necesitamos una brújula que nos ayude a encontrar ese camino. Ahora, ¿queda anulado el deseo? La indiferencia no es el que me dé igual, ¿sí? La indiferencia no es la apatía frente a las cosas. La indiferencia no es que no me guste. Entonces, no es una falta de deseo, sino una liberación de aquello que nos esclaviza, que nos atrapa, para que el deseo pueda orientarse totalmente a la gloria de Dios. Por eso, fíjense cómo se definen los ejercicios. Ejercicios espirituales son aquellos ejercicios corporales y espirituales por los cuales el hombre primero quita de sí las afecciones desordenadas y una vez quitadas, buscar y hallar la voluntad de Dios. Si tú tienes afectos desordenados, no vas a poder encontrar la voluntad de Dios. Las afecciones desordenadas te van a ganar, siempre te van a ganar. Por eso dice, es solo deseando lo que más conduce al fin de nuestra vida. Es muy fácil discernir el pecado. Es muy fácil. Hemos recibido una formación moral muy grande. Sabemos lo que está bien y sabemos lo que está mal. Eso es relativamente sencillo. El problema viene cuando tenemos dos bienes. Ahí es donde viene el problema. Entonces, el discernimiento se da entre dos bienes. ¿Cuál es el mejor? Por eso la espiritualidad ignaciana no es que hagamos el bien. No es que hagamos el bien. Es que hagamos el mayor bien. Y esto implica discernimiento constante. Siempre el mayor bien. Entonces puede decir que tenemos aquí un deseo que está queriendo darse, pero requiere toda la contención, así como está este hombre, es como queriendo atrapar fuerza para lanzarse hacia un lugar, está recogiendo toda la energía dispersa, y una vez recogida toda la energía dispersa, entonces se puede lanzar hacia adelante. Quitar las afecciones desordenadas es como recoger toda la energía dispersa. Nuestra energía está muy dispersa. Y por eso lo contrario de la oración es la dispersión. Lo contrario de la oración es que estamos distraídos. Estamos haciendo muchas cosas. Lo contrario de la oración es el gran activismo que traemos. Hacemos muchas cosas, pero a veces sin ton ni son. El sentido de las cosas. Dice, para que le ayuden en prosecución del fin. ¿De qué cosas habla aquí? En general, de las cosas que utilizamos todos los días para vivir. El dinero, los bienes, el mismo trabajo, las diversiones, etc. Pero en particular está hablando de 4 cosas: salud, riqueza, honor, vida larga. Fundamentalmente de esas 4. Entonces, pues vamos al médico, manejamos el dinero, queremos tener triunfos, honores,
reconocimiento y también queremos una vida muy larga. Bueno, ya después de ver cómo está mucha gente anciana, a veces decimos, ya no la queremos tan larga. Queremos que esté bien vivida, pero larga, quién sabe. Si analizamos bien estas últimas cosas, tienen la pretensión de cimentar la seguridad que buscamos para sobrevivir, búsqueda que se da de una manera casi instintiva. O sea, eso lo buscamos de manera casi instintiva porque es parte de la supervivencia. Ignacio nos pone frente al esfuerzo de que estas cosas no se conviertan en una adhesión emocional o en una posesión absoluta. Son 4 valores que dan la base de una vida natural buena. ¿Quién no quiere todo esto? Entonces, ¿de qué se trata en nuestra relación con estas cosas, especialmente estas 4? No se trata de renunciar a ellas. Se trata de darles un lugar ordenado, un lugar apropiado, a fin para el cual hemos sido creados. A veces las tendremos y a veces no. No habrá que buscarlas como una posesión, un derecho adquirido de entrada, una obligación a la cual los demás tienen que responder. Habrá siempre que discernir en su posesión o en la falta de ellas. Y se trata de dar gloria a Dios con o sin ellas. Por eso, Dios nos tiene algo que decir en la riqueza y en la pobreza, en el honor y en el deshonor, en la vida larga o la vida corta, en la salud y también en la enfermedad. ¿Qué nos quiere decir Dios a través de todo ello? Y obviamente que se trata de vivir feliz, con vida corta o vida larga, con salud o enfermedad. Ahora, ¿es posible la indiferencia? La indiferencia es el resultado de la experiencia espiritual de Dios amor, sobrecogedor y Padre. Cuando se ha tenido esta experiencia, las cosas encuentran un nuevo lugar en nuestra existencia. Cuando nos hemos encontrado con el Dios amor, todo cambia. Todo se mira de un modo distinto. Por eso, algunas veces, incluso yo mismo, pongo a los ejercitantes a que recuperen esta experiencia de Dios. ¿Cómo ha sido esta experiencia de Dios en tu vida? A veces no tenemos conciencia de ella y los ejercicios se prestan justamente a que tú recuperes cuál ha sido tu experiencia de Dios, que te des cuenta de cuánto Dios te ha amado en tu vida. Una experiencia sumamente importante. La experiencia de Dios amor genera una docilidad en la fe de que hablan las Escrituras. Un Dios fiel que se convierte en auténtica seguridad del hombre y ante el cual se resitúan todos los afectos y relación del hombre con las cosas. Entonces, una vez desde que descubrimos que lo que da mayor seguridad es este amor, que tenemos el cimiento de nuestra vida ahí bien puesto, que tenemos el principio y fundamento en ese amor que Dios nos da, entonces todas las cosas se acomodan, adquieren su justa proporción. El hombre ha sido creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar su alma. ¿Dios nuestro Señor es Dios o es Jesús? Es la pregunta que se hacen los teólogos aquí. Se está refiriendo a Dios, principio y fundamento de la vida de los hombres, de toda la creación, de todo obrar y ser. Con todo, en la manera como se presenta el tipo de obediencia pedida, se está insinuando la presencia del Hijo, que fue toda obediencia en su vida. Mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me ha enviado y llevar a cabo su obra.
Entonces, esa primera parte del principio y fundamento, de algún modo es Jesús. Digamos que Jesús es el prototipo de aquel que hace la voluntad de Dios. Y por eso, Getsemaní se convierte en ese punto tan importante donde Jesús está luchando por realmente, en el fondo de su ser, adherirse hasta la muerte a la voluntad de Dios. Que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí estaba el centro, el corazón de la vida de Jesús. Al proceder así, de acuerdo al principio y fundamento, imitamos la obediencia filial de Jesús, que forma parte de la vocación creatural y de la identidad cristiana definitiva. O sea, nosotros estamos llamados a ser hijos en el Hijo. Hijos en el Hijo. Haciéndonos disponibles de esta manera, el hombre participa de la misma obediencia filial de Jesús, sentido último de toda la creación. ¿Qué tanto está eso en nuestra vida? Que realmente queramos hacer lo que Dios desea. Así, la indiferencia lleva en sí la imagen del Hijo. El hombre se identifica con el Hijo en la medida que reconoce y asume la voluntad del Padre. Ahí está la vocación de Jesús y ahí está la vocación cristiana fundamental. Pero esta asunción se realiza en el seguimiento de Cristo. ¿Cómo vamos a conocer la voluntad de Dios en nuestra vida? En el seguimiento de Jesús. Entonces es algo dinámico, es algo que tenemos que seguir buscando constantemente. Tenemos que hacer a ensayo y error, vamos descubriendo y haciendo la voluntad de Dios. La dimensión del seguimiento. Si concebimos el cristianismo como el seguimiento cercano del Señor Jesús, vivir en la indiferencia es vivir existencialmente en una apertura y en una docilidad a la acción del Espíritu, presente en nuestra vida y presente en nuestra historia. Estoy hablando de dos cosas. Por eso es tan difícil el discernimiento, porque el discernimiento no nada más es personal, el discernimiento es eclesial. Vida religiosa que hay algunas hermanas. Se pide a las hermanas que disciernan, ¿verdad? A los religiosos se les pide que disciernan. Y entonces después del discernimiento resulta que ya tienen claro que se tienen que cambiar de destino. Vieron delante de Dios que su voluntad era que yo cambiara, me fuera a Guatemala. ¿Basta con el discernimiento de la hermana? No basta con el discernimiento de la hermana. Están también compañeras de comunidad, está también la superiora, está también la provincial. La voluntad de Dios la encontramos colectivamente. Por eso las comunidades de vida cristiana, aquí hay algunos representantes de las comunidades de vida cristiana, son lugares, yo creo que deben de ser lugares donde se ayuden unos a otros a descubrir qué es lo que Dios quiere. Esa es mi comunidad eclesial. Ahí es donde me van a ayudar a que no me engañen. Porque Ignacio, maestro de la sospecha, se daba cuenta que tenemos una gran capacidad de engañarnos. Gran capacidad de engañarnos. Este dejarse llevar del cristiano lo empuja a salir de sí en una entrega personal. Entonces, el hecho de que tu vida sea una entrega personal, ya estás cumpliendo parte de la voluntad de Dios. Parte. Y en una búsqueda de lo que el Padre en la historia quiere para nosotros como individuos y como comunidad. Por eso
está la inspiración del Espíritu Santo en nosotros y está también Pentecostés. Pentecostés es el Espíritu que llega a la comunidad, no nada más a unos cuantos individuos. Este salir de sí tiene una manifestación privilegiada en el amor. Ya podemos decir, el que ama ya está haciendo parte de la voluntad de Dios. El discernimiento es, ¿cómo voy a amar yo mejor? Que genera, según la promesa de Jesús, una perfecta alegría. En el amor está la perfecta alegría. Al mismo tiempo que en la indiferencia se llega a una libertad de las cosas porque se está desasido de ellas, especialmente de las más determinantes de la vida humana. Y por eso en la vida humana hay que estarse constantemente deshaciendo de las cosas. Constantemente hay que estarse desapegando de las cosas. Hay que constantemente estar desapegándose de las personas. Fíjense bien, estoy hablando de desapegarse, como en una dependencia afectiva. No quiere decir dejar de amar. Hay que amar lo más profundamente, lo más intensamente, de manera desapegada. De tal manera que mi vida no dependa de otras cosas, que mi vida no dependa de otras personas. ¿Me explico lo que significa desapegar? Estar libres de, al mismo tiempo que amamos profundamente. Finalmente, no hay que olvidar el más. Recordemos que es elegir lo que más conduce al fin para el que hemos sido creados. Este más, que parte de la indiferencia, centraliza mi pasión, ordena mis afectos y lleva mi intensidad a un amor que está integrado dentro de un amor más grande en el que estoy incorporado. Generalmente en una congregación religiosa, por ejemplo, ¿sí?, mi amor está incorporado en otro amor que quiere ser la institución, que quiere ser la congregación. Quiere ir en la misma dinámica, quiere ir en la misma dirección. No estoy solo, soy parte de una comunidad. Somos parte de una comunidad más grande. La comunión con el Padre vuelve a presentarse en nuestra vida. Entonces, lo que se nos dio anteriormente se nos va a seguir dando, porque finalmente estamos invitados a la comunión como una parte importante de la vida, así como la comunión con el cosmos y con las personas. Esta comunión es integrada en este amor totalizado. Entonces, la comunión es como la gran aspiración de nosotros como seres humanos, que se da obviamente entre la Trinidad que es una, y al mismo tiempo que pretende que sea una comunión entre nosotros. Una comunión entre nosotros, una comunión con la Trinidad, una vida de comunión a la cual todos aspiramos. Me pasé un poquito, pero hasta aquí veré. Sí. Lo está leyendo contextualmente como salirse de sí, pero no entendí muy bien la indiferencia. La indiferencia es el desapego de las cosas materiales, de las personas, de modo que yo pueda elegir, sin estar apegado a algo, lo que más conduce al fin para el cual fui creado. Yo elijo desapegadamente.
Por eso insistía tanto en el desapego. Bueno, te agradecemos por esta conferencia, charla, claridad que nos ha dado. Te reitero pues el agradecimiento que hayan venido hoy nuevamente y eso nos dispone, nos prepara pues para el inicio de nuestra experiencia de los ejercicios. Algunas preguntas o algunas inquietudes de pronto que nos pueden quedar de manera individual, recuerden que los podemos ir clarificando en el acompañamiento. Con el acompañante podemos también ir clarificando algunas inquietudes. Este material